En el día 240 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar de algo que es simplemente amor. La gobernadora de la prisión era una joven afroamericana que impresionaba mucho, dinámica y elocuente, conocida como la jefa Jennifer. Nuestro equipo se reunió al principio de la visita con la gente que llevaba la prisión. La jefa Jennifer nos dio la bienvenida con estas palabras: saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos contó que había 2.5 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos y cada uno de ellos costaba al contribuyente americano $24,000 al año. Solo el 3% de ellos permanecerían en prisión por el resto de su vida, mientras que el 97% de ellos serían reinsertados en algún momento en la sociedad. Por esa razón, continuó diciendo, había una buena motivación civil para querer ver cambios en sus vidas, además del propio deseo de ella como cristiana de que los reclusos experimentaran la redención. La prisión no era dirigida solamente con justicia, sino también con amor. Todas las malas actitudes y acciones eran confrontadas con amor. No se hablaba con palabrotas ni se hacían grafitis y tenían un comportamiento respetuoso que habían aprendido. Pasamos algo de tiempo con un grupo de hombres que habían terminado de hacer eh, sus reuniones allí mismo y escuchamos sus testimonios de vidas cambiadas. Dios es amor y también es justo. En su libro Justice in Love, Justicia con Amor, Nicholas Wolterstorff señala que la justicia es una parte constitutiva necesaria de toda concepción del amor que se haya formado adecuadamente. Proverbios 21, versículos 5 al 16. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer resillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Wow. Proverbios está hablando de justicia, de la justicia y de los pobres. Una sociedad sin justicia y sin imperio de la ley es un lugar aterrador donde vivir. El mal no tiene restricciones y en particular los pobres sufren. En muchas sociedades por todo el mundo vemos los terribles resultados de la falta de justicia. Allá donde hay un Estado de derecho, bajo el imperio de la ley, se da un doble beneficio. Cuando se hace justicia, se alegra el justo, se desalienta y tiembla el malhechor. Como dice The Message, la buena gente celebra el triunfo de la justicia, pero para los trabajadores del mal es un mal día. La justicia lleva a una sociedad donde la gente se siente protegida y segura, especialmente los pobres. Una de las razones por las que puede que nuestras oraciones no sean respondidas es que no hemos oído el clamor de los pobres. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. Segunda de Corintios 1, versículos 23 y 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he posado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo y porque por la fe estáis firmes. Segunda de Corintios 2, versículos 1 al 11. Esto pues determiné para conmigo, no oír otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Según de Corintios, en estos capítulos 1 y 2 está hablando acerca de la justicia y el perdón. Muchos de nosotros tendemos a evitar las confrontaciones. A mí me resultan difíciles. No es simplemente el miedo del rechazo o no ser popular. También es el miedo que tengo de hacer la situación peor echando leña al fuego de la ira y el resentimiento. Otros parecen disfrutar la confrontación positivamente. Si estamos deseando la confrontación, si nos parece fácil enderezar a los demás, corregirlos y criticarlos, es posible que no estemos actuando desde el amor. Pablo amaba a los corintios profundamente y por eso no rehuyó la confrontación. Su amor lo llevó a confrontar aunque le causara gran tristeza, angustia de corazón y muchas lágrimas. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Confrontar a las personas con la verdad puede ser muy doloroso. La verdad, como la cirugía, puede doler, pero también sana. Las operaciones así deben practicarse con amor. No sabemos exactamente a quién o a qué se está refiriendo Pablo aquí. Puede que fuera el hombre que Pablo había denunciado en 1 Corintios 5, versículos 1 al 5, que había estado viviendo con la esposa de su padre. Pablo había insistido en que fuera expulsado de la iglesia, pero ahora está diciendo que este hombre ha recibido suficiente castigo. Nos urge perdonarlo y reconfortarlo, reafirmando su amor por él. Se ha hecho justicia y ahora es tiempo para la misericordia, la gracia y el perdón. Pablo es muy pronto a perdonar. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Cuando Pablo perdonó, olvidó. Casi ni se acordaba ya de si había algo que perdonar. Una vez un amigo le recordó a Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana, algo cruel que le había sucedido a ella hacía muchos años. Parecía que Clara no podía recordar el incidente. El amigo le preguntaba insistentemente, ¿no recuerdas el mal que te hicieron? No, respondió Clara, calmadamente. Lo que recuerdo perfectamente es haber olvidado eso. El perdón es absolutamente vital para la iglesia cristiana. La falta del mismo es una de las maneras en las que el diablo puede entrar, pues abre la puerta a sus maquinaciones. El perdón le cierra la puerta para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Segunda de Crónicas 31, versículos 2 al 21. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová, su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías,
el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos a sus porciones conforme a sus grupos. Así al mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Segunda de Crónicas 32. Sennacherib invade Judá. Después de estas cosas, de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis, con todas sus fuerzas envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, en quien confiáis vosotros, al resistir el sitio en Jerusalén. No se engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Jehová libra a Ezequías.
Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer reconocer todo lo que estaba en su corazón. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Segunda de Crónicas 33, versículos 1 al 20. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pues de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas, de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios.
Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Segunda de Crónicas, en sus capítulos 31, 32 y 33, está hablándonos acerca de la justicia y la confrontación. Dios mismo no teme la confrontación. En este pasaje vemos cómo por su amor Dios confrontó a alguien que en esencia era un buen líder que se volvió orgulloso y a un líder malvado quien pudo arrepentirse. Es un alivio leer sobre un buen rey, Ezequías, que restauró el templo, lideró con su ejemplo, contribuyendo con sus propias posesiones. El pueblo respondió generosamente y el Señor los bendijo dejándoles abundante comida de sobra. Eso mismo hizo Ezequías en toda Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Dio toda una muestra de fidelidad. Nada de esto le evitó a Ezequías recibir ataques, pero cuando el ataque vino de Sennacherib, Ezequías inspiró al pueblo: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden. Nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. A veces experimentamos problemas en nuestra propia vida que parecen desbordarnos los cristianos en el Reino Unido. Por ejemplo, parecen ser una pequeñísima minoría que tiene enfrente un vasto ejército de secularismo y hostilidad hacia Dios. Pero la buena noticia es que hay un poder mayor con nosotros y con ellos solo está la fuerza humana. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Siempre existe el peligro de que el éxito lleve al orgullo. La gente mira el ejemplo de los líderes. De hecho, se supone que debemos honrar a los líderes, pero los líderes tienen que ser conscientes de que ese honor tiene la palabra peligro escrito sobre él. Si el orgullo se apodera de ti, arrepiéntete rápidamente y humíllate. Tan pronto como Ezequías triunfó, la arrogancia entró en él. Menos mal que cuando Dios lo confrontó, se arrepintió de su orgullo. Y Dios lo bendijo, y de nuevo, con riquezas y con honores, tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces, misteriosamente, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Era la noche oscura del alma. No te desanimes si hay veces en las que no sientes la presencia de Dios. A veces Dios calla y se hace imperceptible. Continúa siendo fiel cuando Dios pruebe tu corazón. Ezequías tenía un buen corazón, su vida estaba llena de actos de entrega y cuando murió recibió honores. La vida de su hijo parece ser lo totalmente opuesto a la suya. Manasés empezó haciendo maldades a los ojos del Señor. De hecho, es difícil pensar en alguien que haya hecho más mal que Manasés. Sacrificó en el fuego a sus hijos, practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Pero nadie está más allá de toda redención, no importa cuán bajo hayas caído. Si como Manasés nos arrepentimos y volvemos a Dios, podemos recibir el perdón. Dios confrontó a Manasés. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Esta es una de las razones por las que me encanta visitar prisiones. Nadie está más allá de la redención. Jesús lo ha hecho posible por medio de su muerte en la cruz, donde, en palabras de John Edison, el amor y la justicia se unen, la verdad y la misericordia se encuentran. Señor, gracias porque en la cruz podemos ver tu amor y tu justicia juntos. Gracias porque tienes misericordia de mí. Ayúdame a mostrar tu amor y traer tu justicia al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.